Buen día, mi nombre es Beatriz Mora Ramiro. Yo les voy a presentar el proyecto titulado Acción antiinflamatoria del acetato de cacalol sobre la vía DNF-kappa. Este proyecto se hizo en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa y el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. A manera de introducción, yo les voy a decir que la inflamación se va a definir como una respuesta biológica natural que se desencadena por estímulos nocivos y que tiene como objetivo la eliminación de un agente nocivo, así como la restauración y el funcionamiento normal del tejido u órgano afectado. En el proceso inflamatorio va a haber la generación de un edema, así como la activación de células polimorfonucleares. Va a haber un aumento y posteriormente un decremento en su señalización. A esta la vamos a llamar como inflamación aguda. Se sabe que cuando hay una estimulación persistente de mediadores proinflamatorios, así como de células polimorfonucleares, se va a generar la inflamación crónica. Del mismo modo, se sabe que la inflamación crónica se encuentra presente en diferentes tipos de enfermedades, desde cáncer, diabetes o enfermedades autoinmunes, y que un punto clave en estas enfermedades es la alteración de la vía de señalización de NF-κB. La vía de señalización de NF-κB se puede activar por diferentes estímulos. El más conocido es por el LPS. En este caso yo les presento cómo el LPS actúa sobre los macrófagos y las células endoteliales, dos células muy importantes en el proceso inflamatorio. Un punto muy importante en esta vía de señalización es el complejo de las IKKs, el cual va a estar formado por IKK alfa, IKK beta, así como la subunidad NEMO. Una vez que estas son fosforiladas, fosforilan al inhibidor de NF-κB, que es IKB alfa. Al ser fosforilado, libera a NF-κB, que en su mayoría siempre está formado por P65 y P50. Una vez que este se trasloca al núcleo, en el caso de los macrófagos, va a haber una producción de citocinas como TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 1 beta, prostaglandinas, tromboxanos, ciclooxigenasa 2, entre otras. Esto también va a ayudar a que haya una mayor activación de células polimorfonucleares. En el caso de las células endoteliales, lo que va a hacer es la producción de P-selectina y CAM-BCAM, moléculas de adhesión, así como de óxido nítrico, y esto va a conllevar a una extravasación. Una vez que se activa esto, hay un aumento y posteriormente lo que se espera es que haya un decremento de estas. En el mercado ya existe una gran cantidad de fármacos antiinflamatorios, los cuales los vamos a encontrar en dos grupos: los antiinflamatorios esteroideos, conocidos como corticosteroides, y los antiinflamatorios no esteroideos, conocidos como AINES. Estos tienen como objetivo principal el impedir o inhibir la biosíntesis de mediadores inflamatorios derivados del ácido araquidónico. En el caso de los esteroideos, lo que hacen es inhibir a la fosfolipasa, no liberando al ácido araquidónico. Posteriormente, en el caso de los AINES, lo que hacen es inhibir a la ciclooxigenasa, que es una enzima que transforma el ácido araquidónico en un precursor de prostaglandinas y tromboxanos. Se sabe que el continuo uso de este tipo de fármacos siempre va a propiciar efectos adversos. En el caso de los AINES, entre un 20 y un 30% siempre van a estar relacionados con problemas con el sistema digestivo, y en el caso de los corticosteroides siempre van a tener problemas de inmunosupresión en un 40%. Es por eso que se busca nuevos fármacos antiinflamatorios que tengan menores efectos adversos, que funcionen mejor de los que ya están en el mercado. Para esto existen diferentes fuentes para obtener medicamentos. Puede ser la animal, mineral, síntesis o la vegetal. Dentro de la fuente vegetal vamos a tener un ejemplo. Esta es Acalon decompositum, una planta que se encuentra en el sur del país. Ya se ha encontrado que tiene propiedades hipoglucémicas, bactericidas y fungicidas. De esta ya se han aislado diferentes tipos de compuestos esquiterpénicos, del cual el más abundante es el cacalol. En estudios anteriores ha presentado un efecto antiinflamatorio en modelos in vivo. A pesar de que el cacalol es el sesquiterpeno más abundante, se ha visto que no es un compuesto muy estable, así que se ha acetilado para convertirlo en más estable. Ahora lo que se quiere saber es de que si, a pesar de que se acetiló, aún conserva su efecto antiinflamatorio, y del mismo modo se quiere saber si este produce cambios en la vía de señalización de NF-κB como otros compuestos que tienen una estructura similar. Para esto nosotros usamos la línea celular de macrófagos murinos RAW264.7 y el cultivo primario de células Ubec. Se dividieron en diferentes grupos: uno que fue el control, al cual solamente se le hizo cambio de medio; otro al que se le dio el estímulo con el EPS;
Otro donde ocupamos un inhibidor de la vía de señalización de NF-κB, que es BEI, que este actúa a nivel de la IKCAS más el EPS, y se ocuparon dos concentraciones de nuestro compuesto más el LPS. También por sí solo pusimos al inhibidor más las dos concentraciones para ver que estas no ejercían ningún efecto. Lo que se hizo fue darles un pretratamiento, posteriormente una estimulación con el LPS, la cual fue diferente dependiendo de lo que se quería evaluar. Lo que se hizo fue extracción de proteínas, esto por medio de Western blot. Lo que se hizo fue evaluar IKB, P65, el complejo de las IKCAS, ICAM y BCAM. En el caso de la extracción del RNA, lo que se hizo fue medir la expresión de TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 1 beta, ICAM y BCAM por medio de RT-PCR, y se obtuvo el medio de cultivo, esto para cuantificar las mismas citocinas y cuantificar óxido nítrico, y se hizo un ensayo de adhesión. Y nuestros resultados son los siguientes. En estas gráficas lo que les presento es la secreción y la expresión de citocinas TNF-alfa, interleucina 1 e interleucina 6. De color blanco son los controles, de color negro son los estimulados con LPS solamente, y después de color gris son las barras, las cuales tienen LPS o nuestro compuesto. En el caso tanto de TNF-alfa, interleucina 1 e interleucina 6, se ve que como con la concentración de 100 micromolar hay una disminución en comparación con el grupo control de estas citocinas. Esto es algo muy similar con lo que se ve en la expresión. También cuando se da la concentración de 100 micromolar, podemos ver cómo es que disminuye la expresión, lo cual se correlaciona entre la secreción y la expresión. Al observar que había una disminución en la expresión de estas citocinas, lo que quisimos ver es que si había un cambio tal vez en cómo se estuviera traslocando nuestro factor de transcripción al núcleo. Es por eso que hicimos un ensayo de cambio de movilidad electroforética conocido como EMSA. Nosotros lo que aquí les presento es cómo se encontraba basalmente, cómo eso cuando le damos el estímulo con el LPS aumenta esta unión de nuestro factor de transcripción a su secuencia consenso, pero cuando damos nuestras concentraciones tanto de 50 y más la de 100 micromolar, vemos cómo es que hay una decaída en esta unión del factor de transcripción a su unidad consenso, lo cual nos estaría generando que tal vez al haber una menor cantidad de factor de transcripción que se está uniendo a su secuencia, es por eso que hay una menor cantidad de expresión de estos genes. Como observamos una disminución de NF-κB a su secuencia consenso, quisimos ver qué es lo que estaba ocurriendo con la vía de señalización Rho arriba. Es por eso que evaluamos unas proteínas importantes de su vía de señalización, que es P65, para empezar, en donde se evaluó tanto en las células como son los macrófagos, como en las células Hübek. En el caso del total no hay ningún cambio. En el caso del fosforilado vemos cuando se les da el estímulo con el LPS, aumenta su fosforilación en ambos casos, pero cuando se le da la concentración de 100 micromolar disminuye esta fosforilación. En el caso de IKB total tampoco se observó un gran cambio, pero cuando nos vamos a la fosforilada vemos cómo cuando se damos el estímulo con el EPS aumenta su fosforilación, pero cuando damos el estímulo con 50 o 70 micromolar disminuye la fosforilación de esta. En el caso del complejo de las IKCAS, en el total no hay una diferencia, pero cuando nos vamos a la fosforilada vemos cuando le damos el estímulo con LP se aumenta su fosforilación en ambos casos, y cuando le damos las concentraciones tanto de 50 o de 100 micromolar o de 35 y de 70 micromolar no vemos un efecto. Del mismo modo, también lo que se quiso evaluar fueron moléculas de adhesión como es ICAM, BCAM, y en este caso vemos cuando le damos el estímulo con LPS aumenta la cantidad de ICAM, y cuando le damos las concentraciones de 35 y de 70 micromolar disminuyen las concentraciones de esta proteína, y del mismo caso BCAM aumenta y disminuye o es casi nula su percepción. Estos resultados nos arrojarían que solamente tenemos un efecto a nivel solamente de la fosforilación de IKB alfa, pero no en el complejo de las IKCAS hasta este momento. En el caso de la cuantificación de óxido nítrico, vemos cómo es que aumenta cuando le damos una cantidad de LPS, pero disminuye con nuestra concentración de 35 y de 70 micromolar, y la de 70 micromolar es en donde se observa un mejor efecto. Para finalizar, se hizo un ensayo de adhesión. Para esto se utilizaron células Hübek, las cuales primero se crecieron y se les dio un estímulo con los compuestos, posteriormente se les dio otro estímulo con el LPS, esto para propiciar la generación de moléculas de adhesión. Después se les agregaron células 1-937 que fueron monocitos marcados con timidina tritiada. Estos se tenían que adherir a las moléculas de adhesión que hubieran generado las células Hübek, y posteriormente obtuvimos estos resultados, en donde les muestro que en el control estos
estos puntitos que se ven son las células 1937 que se adhirieron a las células Hubert que se encuentran en la parte de abajo. Cuando les dimos el estímulo con el LPS vemos como hay una mayor cantidad de células. Cuando les damos el estímulo con BEI y LPS disminuye la cantidad de células adheridas, así como con la concentración de 35 micromolar y de 70 micromolar del acetato de cacalol, como se puede observar en la gráfica. Para finalizar, podemos decir en primera instancia que en los macrófagos hubo un decremento tanto de expresión como de secreción de citocinas TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 1 beta. En el caso de las células endoteliales vimos una disminución en BCAM, ICAM y óxido nítrico. En el caso de un posible mecanismo de acción, el cual podríamos proponer para el acetato de cacalol, lo que observamos fue que hubo una disminución en la fosforilación de IKB-alfa y de P65, pero no así del complejo de las IKCAS, lo cual nos estaría diciendo que tal vez nuestro compuesto está generando algo para que no se fosforile el inhibidor IKB-alfa y con esto no liberar por completo el factor de transcripción en FKB, y es por eso que estamos viendo la disminución de todos estos genes que son mediados por el factor de transcripción NF-κB. Esto sería todo y muchas gracias por su atención.